maestro de maestros, José Antonio Encinas. José Antonio Encinas. Según la partida de bautismo acentuada en la parroquia de San Juan, se conoce que el maestro Encinas nació en la ciudad de Puno el 31 de mayo de 1886, en el seno del hogar formado por don Mariano Encinas y doña Matilde Franco, y que fue registrado por los nombres de Manuel José Antonio Encinas Franco. José Antonio, primogénito de una familia de 9 hermanos, nació en la casa ubicada en la esquina formada por la calle de Lima y por la calle de Azángaro, casa que queda en la esquina del Parque Pino. Recordemos que también en el tiempo en que nació José Antonio Encinas, ese parque se llamaba la Plaza de San Juan, después se llamó la Plaza Grau, Plaza del Monumento, y hoy lo conocemos como el Parque Pino. Sus primeros años. Los primeros años del maestro Encinas lo discurrió entre Puno y Ácora, debido a que su padre, don Mariano Encinas, ejercía el cargo de gobernador del distrito de Ácora. El propio maestro contaba que su infancia lo transcurrió en un bello pueblecito serrano. El nacimiento y la infancia de José Antonio Encinas se aconteció en los años de la posguerra, después del desangramiento del país y a pocos años de la ocupación de Puno por parte del ejército chileno. Como se recuerda, el ejército chileno invasor ingresó a Puno el 4 de noviembre de 1883. La casa de la familia Encinas Franco hizo de cuartel improvisado, pernoctando por unos días parte de las tropas chilenas. Educación primaria. El maestro Encinas cursó sus estudios primarios en la escuela municipal dirigida por José María Miranda, asimismo en el colegio particular del sacerdote Francisco Velarde y en el colegio seminario conciliar San Ambrosio. Cuando Encinas cursaba el tercer año, en 1894, aquí, el 1 de junio, se empieza una convulsión social. Es conocido como la guerra civil entre caceristas y pierronistas. Después, el momento más importante ocurre el 16 de octubre de ese mismo año, de 1894, en donde por el camino a Popercoya se enfrentan caceristas y pierronistas y después terminan en las calles de Puno. Inclusive varios carolinos se inmolaron en esa ocasión y los muertos casi llegan a centenar, y se conoce ese episodio como el combate de Puno. En ese periodo se cerraron las escuelas y la generación de Encinas que estuvo en la escuela municipal tuvo que pasar a un colegio particular dirigido por un padre que en estos momentos tuvo un lío con el seminario y creó su propio colegio particular. Una vez arreglado el lío entre religiosos, toda esa generación pasa al seminario San Ambrosio. Por eso cursa en esos 3 centros educativos. La educación secundaria de Encinas la efectuó en el Colegio Nacional de San Carlos, dirigido por esos entonces por Alberto L. Gadea. Cabe aclarar que aquí la secundaria se cursaba en 6 años. Una vez que concluye su educación secundaria, en 1902, en 1903, se agrupan con jóvenes de entonces, bajo la dirección de Telésforo Catacora. Ese año instauran la muy famosa Escuela de Perfección. También documentos recientes encontrados por el historiador René Calcín dan cuenta de que el segundo hombre de trascendencia de la Escuela de Perfección era el secretario José Antonio Encinas, puesto que el presidente era Telésforo Catacora. El padre de José Antonio fallece el 2 de febrero de 1912, después de que haya sido director del famoso centro escolar 881. Encinas inicia su labor docente en la Escuela de Perfección en 1903. Después de haber tenido esa experiencia, después de haberse topado en la práctica con alumnos, se va a Lima,
y a su vuelta con el título de normalista recién asume el centro escolar 881 y logra esa proeza que todos conocemos, la famosa Escuela Nueva. La primera experiencia y la más importante registrada a nivel nacional en el siglo XX. En marzo de 1911, después de haber sido director por 4 años del Centro Escolar 881, Encinas sale de Puno a Lima, a causa de algunos religiosos y personajes que ostentaban el poder. Lamentablemente, quienes hacen algo son incomprendidos en sus tiempos. Pero esos 4 años han sido los más fructíferos. De ahí salió una importante generación para honra de Puno. Los alumnos de Encinas forjaron lo que fue después Bohemia Andina, Grupo Orcopata, entre otros. 1907, 1908, 1909 y 1910. En marzo de 1911, por problemas existentes en entonces aquí en Puno, sale de esta ciudad y se va a Lima. Lamentablemente quienes hacen algo son incomprendidos en sus tiempos, y aquí particularmente las congregaciones religiosas y algunos personajes que detentaban el poder por entonces hicieron que Encinas saliese. Pero esos 4 años son 4 años fructíferos. De ahí salió una importante generación para honra de Puno. También esos alumnos de Encinas forjaron después lo que fue Bohemia Andina, lo que fue el Grupo Orcopata. Tenemos a muchos integrantes. Si nosotros hacemos un análisis de las 30 personalidades más importantes del siglo XX, la mitad o casi la mitad son de esa generación, de esos 4 años. Creo que ahí sí podemos ver de que Encinas puso en práctica varios recursos pedagógicos, y ahí podemos ver y podemos hablar de calidad educativa. José Antonio Encinas, una vez fuera de Puno, llega a la Escuela Normal de Lima. Ahí asume la secretaría y la tesorería. Además, sin pago alguno, Encinas enseña la asignatura de Sociología, cuando la Escuela Normal no contaba con recursos. Así también alterna con la docencia en colegios particulares. Encinas, siempre ávido por conocer más, estudia 2 carreras, Letras y Derecho. Obtiene el grado de abogado y doctor en jurisprudencia, con 2 importantes tesis. Una de ellas, Contribución a una legislación tutelar indígena. Esta tesis de Encinas ha servido para que el amauta José Carlos Mariátegui escribiera todo un ensayo, El problema del indio. En ese tiempo, entre 1918 y 1919, Encinas destaca como dirigente estudiantil. Fue candidato a la presidencia de la Federación Universitaria de San Marcos. Asimismo, en 1919 se gesta de manera orgánica, por primera vez, lo que sería después el Partido Comunista del Perú, pero esa vez con el nombre de Comité Socialista. Es el antecedente más importante para la formación del Partido Socialista, que después se llama Partido Comunista. Para la formación trabajaron los integrantes del Comité de Propaganda Socialista, que estaba compuesto por 2 sectores, uno del medio estudiantil y otros ajenos al medio estudiantil. En el grupo ajeno al medio estudiantil estaba José Carlos Mariátegui, César Falcón y otros. Y en el medio estudiantil estaba precisamente José Antonio Encinas. Yo modestamente me atrevo a señalar algunas características básicas del pensamiento de José Antonio Encinas. En primer lugar, creo que José Antonio Encinas tiene una pedagogía contextualizada. Es decir, que Encinas no aísla la educación como conocimiento particular, sino que lo interrelaciona íntimamente con las demás ciencias sociales. Para Encinas la educación tiene que hablar de economía, tiene que hablar de filosofía, de religión, etcétera, etcétera. Hay un pensamiento de la pedagogía cubana que dice: el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Yo diría el ingeniero que solo sabe de ingeniería, ni ingeniería sabe.
porque todas las disciplinas están interrelacionadas, y esto lo hizo Encinas por primera vez en el mundo. En 1919, Encinas es elegido diputado por el departamento de Puno, justo cuando asumía la presidencia Augusto B. Leguía. Posteriormente, por oponerse a la reelección del mismo gobierno, Encinas es apresado, encarcelado, llevado al frontón y después deportado. Ahí empieza su primer exilio. Llega a Centroamérica, trabaja siempre como maestro con todos los títulos que tenía y aquí obtiene una beca para Inglaterra y allí estudia en 2 universidades. En la Universidad de Cambridge sigue una maestría en antropología y se gradúa. Después pasa a Italia, Bolonia y Padua y escribe un libro sobre esas 2 universidades. Llega a Francia y en París sigue en la Universidad de la Sorbona y se gradúa de doctor en educación en la mejor universidad en materia educativa en el mismo París. Además estudia medicina en la Escuela de Medicina de París. Después, en 1929, pasa a España. Ahí crea un colegio experimental. Este colegio estaba en sus primeros años y ya daba excelentes resultados. Por otro lado, en el Perú se abren las puertas democráticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por primera vez había la posibilidad de elegir un rector por voto de estudiantes y profesores. Las fuerzas se polarizaron en 2 candidatos, en el doctor Víctor Andrés Belaúnde y el doctor José Antonio Encinas, que estaba en el exilio. El doctor José Antonio Encinas gana más por los estudiantes y asume el rectorado por 14 meses. En esos breves 14 meses se hizo una reestructuración de toda la Universidad de San Marcos. Muchos de los que trabajan sobre la historia de San Marcos coinciden, 2 o 3, en decir que el mejor rector en toda la historia de San Marcos ha sido el maestro José Antonio Encinas. Lamentablemente, la bota militar después de esos 14 meses hizo que se clausurara las clases en la Universidad Sanmarquina y después deportar por segunda vez al maestro Encinas. Al poco tiempo se establece en Cuba y ahí por más de 7 años dirige un instituto psicopedagógico que es similar a una institución formadora de maestros en el periodo prerrevolucionario de Cuba. Después, en 1944, se produce otras elecciones. El maestro Encinas gana una senaduría por el departamento de Puno y otra vez es permitido su ingreso al Perú y por 2 periodos consecutivos ejerce la senaduría. Ahora se habla de tutoría. Hay varias normas, resoluciones, directivas, instructivos en torno a lo que es la tutoría. Se ha aperturado una hora mínima de tutoría en educación básica. Pero Encinas ya planteaba unas iniciativas al respecto y afirma lo siguiente: el tutor sería la persona que se interesa por los más variados aspectos de la vida del estudiante. Lo aconsejaría y guiaría a sus estudios. Se interesaría por su salud física y mental, incorporándolo a las actividades sociales que le corresponden. Casi 90 años atrás ya planteaban estas iniciativas, ya se enunciaban estas ideas, ya se practicaba lo que ahora recién, como novedad, se viene de alguna manera ofreciendo al espacio educativo. En 1958. Lamentablemente, este es el año más trágico para el maestro de maestros. Y más para quienes depositaron la educación de sus hijos y del Perú en sus manos. Y mucho más todavía para la educación peruana. Lamentablemente, el maestro Encinas se pone mal de salud y fallece en la madrugada del 30 de julio de 1958. Para
Para desgracia de la educación, algunos en sus tiempos son desentendidos y por temor a la inteligencia de un pueblo, obstaculizan ideas renovantes y revolucionarias y muchas veces con un suspiro frío se desmayan millones de ilusiones, sueños, vidas y a los hombres solo nos queda decir que pudo ser mejor. Todos los que estamos en el campo educativo estamos desgraciadamente relacionados con el quehacer educativo de Encinas y sabemos perfectamente que algunas veces somos incomprendidos, pero también sabemos que con el tiempo esa incomprensión se convierte en valoración. Ahora los maestros de Puno y de todo el Perú nos queda decir que rendir homenaje a un hombre como Encinas no es llorar sobre su tumba, ni prodigarle ritos arcaicos, sino seguir la ruta trazada por él.